conferencia. Hoy tenemos un invitado muy especial que con el grupo Las Carlas, que es Pablito Sanguinetti, Pablo Sanguinetti. Y para los amigos, ¿cómo te dicen? Te dicen Pelusa, te dicen, bueno, no sé, de muchas maneras te dicen. Pablo Sanguinetti en vivo con el grupo Las Carlas. Hoy Carlita se tomó vacaciones, Carla Gallo se tomó vacaciones, está en el Caribe, les manda saludos, no mentira. Está ahí escuchándonos, está escuchando. Bueno, hoy vamos a estar dando esta conferencia con Pablo. Él es parte del grupo porque es un colaborador del grupo. Si bien es el grupo Las Carlas, Carla Guidetti, Carla Gallo, que siempre nos conocen, él es Pablo. Está dentro del grupo Las Carlas, pero es Pablo. Y también con Patricia Ripeta, que es una colaboradora de este grupo. Están ahí detrás de bambalinas, ayudando, apoyando, colaborando, dando ideas. Y bueno, hoy va a dar esta conferencia porque también ha estudiado mucho Pablo. Hace muchos años que él viene en el campo de esta filosofía, de L. Ronald Hubbard, estudiando acerca de la mente, estudiando acerca de lo que la mente le hace al cuerpo, del espíritu, de la vida, el comportamiento humano. Y bueno, sabe mucho porque tiene muchos años estudiando esta filosofía y además un condimento que tiene es que él es entrenador olímpico de vela y tiene mucha experiencia con gente, ayudando a personas, entrenando a personas en el campo de la vela. Él está en todo el tema de la vela y bueno, y aplica estos datos diariamente en su trabajo. Entonces hoy nos vas a dar una conferencia. Vamos a escuchar con muchas ganas. Yo voy a quedarme acá mirándolo y observando toda la parte técnica. Eh, ¿Cómo se llama? Y bueno, cualquier duda que tengan, estamos transmitiendo en vivo desde el Instagram de Pablito, Pablo Sanguinetti, que tiene muchos seguidores, y si no lo siguen, síganlo, Pablo Sanguinetti, con una sola T, no con dos T. Y el grupo Las Carlas, también Instagram Grupo Las Carlas, Facebook Grupo Las Carlas, y también por Zoom. Estamos por 4 redes. Estamos saliendo por todos lados. Estamos saliendo, falta la televisión y ya está. Así que bueno, hoy vas a hablar de qué? De la vida como un juego, cómo uno puede jugar la vida y tomársela como un juego. Vamos a hablar de eso, libertad, barreras, propósitos. Bueno, hoy hay mucho jugo para sacar, para exprimir, y además que él tiene mucha idea en el campo de juego real. Estuvo en campos de batalla, en mares, ahí jugando competencias con lluvia, con truenos, con todo, y si no te lo tomás como un juego de verdad, bueno, está complicado. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Pablo Sanguinetti, que nos va a dar esta conferencia, y cualquier consulta, cualquier cosa nos pueden dejar ahí por Instagram, por Facebook o por Zoom sus consultas. Invitan a todos sus amigos, esta conferencia es gratuita. Inviten. Muy bien, Pablito, ¿querés Bueno, decir algo antes de no, empezar? muchas gracias por la presentación. Además de todo, soy el marido de Ah, sí, Carlita, es mi esposo que esa es la también. parte del currículum que se olvidó. Después de cierta cantidad de años de casado a veces pasa. Pasa que, claro, acá ya estamos trabajando, Pablo, por Y favor. después, bueno, para mí es un honor reemplazar a Carla hoy, que ahí está mirando, que seguramente ella es conferencista todos los viernes y hace esto todo el tiempo y bueno, cada tanto por ahí entramos a alguno de los suplentes que puedo ser yo o en algún momento Demian y qué sé yo. Y Patricia, Y Patricia Patricia, también. Ah, la semana la que semana que viene, viene. eso lo quería decir de antemano, la semana que viene hay una conferencia que es interesantísima que la va a dar Patricia y Carla, que es, bueno, vos podés adelantar un poquito el tema. Sí. Bueno, básicamente estamos recibiendo muchos casos de niños con autismo o que están diagnosticados con autismo, entonces, qué mejor que hablar de este tema con una especialista, una doctora que se llama Patricia Ripeta. Ella es una médica que está especializada, médica dermatóloga, pero especializada en ortomolecular. Y bueno, ella ha tratado muchos estos casos y además nosotras trabajamos con niños, entonces le vamos a dar también un poco nuestra experiencia de cómo estamos ayudando a esos chicos que están teniendo grandes avances.
Y bueno, la semana que viene va a dar Patricia Ripeta esta conferencia. Sí, y la verdad es que a mí de antemano les pido a todos que realmente inviten a gente para esa conferencia, porque la realidad es que cuando yo era chico era muy difícil saber de algún caso de gente con autismo, de chicos con autismo. Y hoy es muy difícil que todos nosotros no conozcamos a alguien que tiene un hijo que padece esto, que por ahí yo estoy englobando en el autismo muchas causalidades diferentes, pero de todas maneras les puedo decir lo que es mi conclusión de observar a las chicas acá trabajar con chicos que padecen ese trastorno, por decirlo de alguna manera, o esa condición. Y es que realmente el autismo, esto es lo que yo he observado y no me quiero meter ni en la conferencia ni en un campo que no me corresponde, pero yo lo que estuve viendo en el trabajo que ellas hacen es que es un problema de comunicación, de poder comunicar con su cuerpo, porque nosotros, como ustedes habrán escuchado en otras conferencias, no somos solo un cuerpo. Y bueno, y los procesos junto con el tratamiento de Patricia ha hecho unos avances que yo les digo, cada vez que veo a estos chicos venir a hacer sus ejercicios y demás, se me pone la piel de gallina. Entonces, si bien todas las noches, todos los viernes son importantes, yo creo que la problemática del autismo está empezando a ser una epidemia y sinceramente es una joya que no se pueden escuchar. Perder escuchar a Carla hablando de la experiencia que está teniendo hoy en día con los procesos de Scientology, ni a Patricia con toda su expertise de medicina ortomolecular y lo que están haciendo en este campo, porque realmente son datos que si no nos están tocando de lleno a nosotros en nuestra persona, seguramente conocemos a alguien que sí le está tocando y es realmente muy importante tener todos estos datos. Totalmente. Bueno, voy a entrar a la conferencia, yo veo a Lili Castañares, a Eduardo, a cienciólogos que son amigos, y por ahí gente que por ahí no conozco, que no tiene tanta experiencia en esta filosofía. Pero les quiero contar un poquito lo que pasó con esta conferencia cuando la estaba un poco preparando. La saqué, la parte más grande de este libro, que es Los Fundamentos del Pensamiento. Después, si nos da el tiempo, me voy a meter un poquito en lo que es esta conferencia, que es la conferencia de la capacidad, y hay algunos datos que están sacados de Dianética 55. Y lo que me pasó hoy leyendo esos datos es que son poderosísimos, porque ahora cuando empecemos a hablar de esto, que me gustaría que ustedes hagan preguntas y tengamos como más ida y vuelta, porque yo me interesa saber cómo estas verdades, porque ustedes se van a dar cuenta que son verdades de Ron, cómo se han manifestado en su vida. En mi vida se manifestaron de muchas maneras. Como bien Carlita decía hoy, me estaba presentando, yo soy entrenador de gente que navega a vela y hace campañas para los Juegos Olímpicos, Panamericanos y demás. Sin embargo, el deporte, por más que los chicos a los que entreno, si hay alguno escuchando, les mando un saludo grande a Kate o a cualquiera de los que esté entrenando, por más que para ellos el juego de navegar a vela y competir se pueda volver serio en algún momento o se pueda volver muy importante, porque eso depende también la financiación, están apostando mucho trabajo en su vida y todo eso, no deja de ser un juego. Y a mí, ahora cuando entremos directamente a ver los datos, me pasó mucho en mi profesión de escuchar a los chicos a los que entreno decir, hacer paralelismos entre el deporte que ellos practican, que coinciden en que es un juego, y lo que es la vida. Me pasa que nosotros, por ejemplo, cuando hay un cambio de viento que nos favorece, que le favorece a ellos, no me voy a poner técnico a explicar cosas de la vela porque no es el motivo de esta charla que vamos a tener, pero cuando hay un cambio de viento decimos que tenemos una prestada. Entonces, los chicos que yo entreno me causa mucha gracia porque muchas veces dicen, cuando tienen un golpe de suerte en la vida, dicen, tuve una prestada. Y empiezan a hacer paralelismos entre lo que es la vela y lo que es la vida. Y esta conferencia tiene mucho que ver de lo que es la vida y lo que es el juego. Y tiene datos poderosísimos. ¿Podemos pasar a mostrar el PowerPoint? Sí, lo único que los de Instagram no lo van a ver, te digo. Bueno, se los voy a leer a los de Instagram entonces, porque yo me voy a ir guiando un poquito con un PowerPoint que fui preparando con los datos que quiero mostrarles. Dame un minutito, ¿no? Que tengo que ir a los de Facebook también. Los de Facebook lo pueden ver. Ah, sí. Ah, buenísimo. Espera, Bueno, espera que presentar.
Bueno, yo a veces les quiero decir lo que me ha pasado cuando estuve presentando, cuando estuve como leyendo, releyendo este libro para hacer esta conferencia con ustedes. Y me sorprendió que cualquier dato de estos de los que vamos a hablar nosotros, si hubiera otra ciencia que los compartiese, serían datos extraordinarios. Y nosotros los que estamos inmersos en esta filosofía, para nosotros son datos cotidianos. Pero cualquier dato o cualquier frase de las que ustedes puedan ver hoy en este PowerPoint y de la que pongamos ejemplos, que en serio, otra vez les repito, me encantaría que aparezcan ejemplos de su vida, de cómo lo va viviendo cada uno esto, o cómo lo descubrió esto cada uno en su vida. Son datos que son poderosísimos, porque cambian el enfoque de lo que es nuestra vida. O sea, toda la terapia se podría basar en estos datos que tenemos en este momento y que vamos a compartir acá, y así todo sería algo muy por encima de cualquier terapia que existe. El primer dato, lo primero que nos decía este libro es: si estuviéramos ocupando una posición exterior respecto a la vida, en lugar de estar implicados e inmersos en vivirla, esta nos parecería muy similar a como nos parecen los juegos, desde nuestro estratégico punto de vista. Esto lo que quiere decir es que si nosotros viéramos a la vida como espectadores, si pudiéramos salirnos del juego, de estar inmersos en el juego, veríamos que nuestra vida es un juego. Y ahora cuando veamos los componentes se va a entender muy bien por qué. Pero también nos está como sugiriendo de alguna manera que el estar demasiado inmerso, que el estar muy obsesionado con los problemas que tenemos cada uno de nosotros, con los cuales convivimos en nuestra vida diaria, también es algo como que no está del todo bueno, porque perdemos de vista que estamos jugando un juego. Y en el momento que perdemos de vista que estamos jugando un juego, empezamos a estar más en efecto de ese juego sin darnos cuenta, y empezamos a perder esa causatividad sobre nuestra vida y ese gusto de vivirla, porque empecemos pensando por qué practicamos un juego. Nos gusta tener un propósito y nos gusta tener un juego. La gente va, paga una cancha de fútbol y se junta con amigos y juega un partido de fútbol, o juegan al rugby. Yo jugaba al rugby de chico en el colegio y me gustaba mucho. Y la verdad es que después de un partido de rugby al día siguiente te duele el cuerpo, uno se arriesga a lesiones porque hay cierto contacto, y sin embargo termina el partido, estás pensando en el próximo partido y en ver cómo te va a ir en el campeonato y demás, etcétera. Bueno, con la vida tendría que volvernos ese espíritu de juego si tan solo nos pudiéramos apartar un poquito para atrás y darnos cuenta que estamos jugando un juego. Para si hay algún deportista escuchándome, o algún entrenador colega escuchándome, siempre piensen como el deporte como un subjuego dentro de un juego. Entonces, eso saca mucho esa tensión de la que está hablando en esta primera frase este libro, de que si uno está metido adentro de algo, no puede verlo. O sea, uno mismo jugando un juego, cuando está jugando al fútbol, una persona está agitada o está queriendo ir a disputar una pelota o lo que fuese, y pierde de vista que está dentro de un juego, ¿no? No sé si se acuerdan, había una propaganda, una publicidad de Gatorade donde uno era un maestro jardinero, le enseñaba a los chicos en el kinder y les cantaba una canción, y después en la cancha de fútbol se transformaba y era una bestia que se peleaba con todo el mundo. Y esa publicidad a mí me causaba mucha gracia, porque el tipo se metía tanto en su juego que perdía de vista que estaba en un juego. Y después era un maestro de chicos chicos que parecía toda dulzura. Y eso un poco nos pasa en la vida, o sea, casi todos, no durante todo el tiempo, pero en algún momento de nuestra vida seguramente hemos pasado por un momento de mucha tensión o algún problema que fijó toda nuestra atención en ese problema, o la aflicción que puede haber aparejada a la vida nos puede hacer perder de vista que estamos dentro de un juego, y ahí se pierde ese gusto por jugar ese juego, esa sensación que uno busca cuando juega un juego. Yo los mejores recuerdos de juegos que tengo los tengo de cuando era muy chico, de juegos que ahora de grande por ahí me parecen más tontos, como la mancha, la escondida, pero a veces los juego con mis sobrinos, o los veo jugar a ellos, y yo los veo dejar la vida, están viendo si los descubren o no mientras juegan una escondida,
Y para ellos, en ese paréntesis de la vida, eso es todo. Y ahí están inmersos en ese juego. Lo mismo nos pasa a nosotros con la vida, pero sin ese gusto y sin esas ganas de jugar. De hecho, no pensaba mostrarles esta parte de la tecnología que es la escala tonal, que lo ven tan a menudo con las chicas, pero más arriba de entusiasmo, que es el último tono que está reflejado acá en esta gráfica, que es 4.0, más arriba de entusiasmo hay un tono que se llama juegos y que refleja ese espíritu de juego y esa sensación que uno tiene cuando es chico y está jugando algo muy divertido por la vida, pero sin la seriedad que a veces nosotros tenemos durante nuestra vida por lo que fuese. Y yo creo que ese es un muy buen tono, si pudiéramos tenerlo, para llevar adelante durante la vida, para hacer la vida. Ahora, ¿de qué está compuesto la vida? Bueno, la vida es un juego. O sea, yo no les puedo explicar la emoción que sentí cuando leí estos datos hoy, porque me doy cuenta de lo poderoso que es esto. Les estoy diciendo que es la vida, ni más ni menos. Y van a darse cuenta que esto es tal y cual lo dice Ron en este libro. Un juego consiste en libertades, barreras y propósitos. Como es la libertad, sería el espacio que nosotros tenemos entre las barreras y los propósitos, las cosas que nosotros queremos lograr, ¿no es cierto? En los chicos más chicos de edad, por ahí uno ya ve los propósitos que tienen para su vida, porque las nenitas se maquillan y piensan, bueno, en casarse o lo que fuese, o los chicos juegan con alguna cosa, con autitos, y uno ya empieza a ver los intereses que cada uno tiene, y esos son los propósitos que después la gente va desarrollando en su vida. Para lograr esos propósitos uno tiene que superar barreras, tiene que aprender, tiene que estudiar, recursos económicos, etc. Y después tiene la libertad entre esas barreras, que es lo que le permite a uno moverse para ir sorteando esas barreras. Esta definición es poderosísima porque acá el segundo punto que trata esta hoja dice, cuando la relación entre la libertad y las barreras se desequilibra demasiado, el resultado es infelicidad. O sea que Ron en dos páginas básicamente nos dice lo que es la vida y por qué se produce la infelicidad. Y van a ver que este dato tiene un alcance gigante, porque si ustedes se ponen a pensar, cualquier momento donde hayan sufrido infelicidad es porque alguno de estos 3 puntos estaba realmente desequilibrado. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene demasiadas barreras, o sea, no puede, pensemos en esos países por ahí pobres que no tienen agua, que no tienen acceso a una buena educación, que nacen y están a efecto de las enfermedades. Esa gente es pura barrera. De hecho, no sé dónde, no sé dónde lo leí, pero es algo con lo que coincido. O sea, lo leí de Ron, pero es algo con lo que coincido, que a veces la gente cree que, o había una teoría en la que decía que esa gente que nace en lugares tan carenciados y con tantas barreras, que no prosperaban porque tenían falta de ambición, porque no podían llevar adelante el futuro. Y no, lo que les pasa a esas personas es que no saben cuándo se mueren, ¿entienden? O sea, nacen en un lugar peligroso, están a efecto de las enfermedades, están a efectos de la sequía, están a efecto de la hambruna, están a efecto de tantas cosas que esa gente no puede proyectar más allá de un día. Esa gente tiene tantas barreras que no puede proyectar propósitos a largo plazo. No, la libertad entre las barreras es ínfima, porque si dejan de hacer lo que corresponde a su supervivencia para el día a día, esas personas no sobreviven al día siguiente. Y por ahí la gente que tenemos la suerte de nacer en una familia o en un lugar donde las condiciones son mejores y tenemos buena alimentación, tenemos menos barreras y tenemos unos propósitos por ahí más a largo plazo, no porque seamos más dotados ni más inteligentes, simplemente porque no tenemos tantas barreras y eso nos permite pensar en un futuro más lejano y no estar urgidos por nuestra supervivencia del día de mañana. Las barreras, acá dice, están compuestas de espacio, energía, masas y tiempo que inhiben, limitan la libertad. Y
bueno, eso es fácil de comprender, porque si yo quisiera ahora irme a Bariloche, tengo un espacio de 1000 y pico de kilómetros que necesito saber cómo sortearlo para ir. Necesito tiempo para hacer eso, y eso sería la explicación de una barrera de espacio. Energía, bueno, si yo quiero cruzar la calle y viene en colectivo, esa energía probablemente termine con mi cuerpo y me va a impedir cruzar la calle. Entonces tengo que ver cómo sortear eso, que es una cosa fácil de hacer, espero el semáforo, veo la manera, pero podemos entender que cualquier tipo de energía podría ser una barrera para nosotros. Las masas, lo mismo, el colectivo que te lleva puesto viene con bastante masa, y el tiempo que inhibe las barreras. Y después, la libertad en su total sería ausencia absoluta de estas cosas. Ahora, nosotros con estos precisos datos, que no son muchísimos y que por ahí para los cienciólogos son conocidos, podemos casi diagnosticar cualquier problema o cualquier cosa que le está pasando a un ser humano. ¿Por qué? Porque los problemas siempre van a tener que ver con las barreras, con los propósitos, con la libertad, etcétera. Y la libertad, acá dice, la libertad en su totalidad sería ausencia absoluta de estas cosas, o sea, de las barreras. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo sería un desequilibrio de libertad y barrera si no tuviéramos ninguna barrera? Si no tuviéramos ninguna barrera, de todas maneras seríamos infelices. ¿Por qué? Porque la libertad completa, totalmente completa, ¿cómo es? Es una ausencia de juego. Nosotros, cuando hablamos de libertad, nos estamos queriendo liberar de algo, de una barrera, estamos tratando de movernos entre barreras. Y la libertad absoluta, esa como impunidad de poder hacer uno lo que quiere a diestra y siniestra, en general termina en barreras más grandes que uno tiene que superar. Fíjense que en algunas casas o en algunas personas que son ricos, millonarios, que vos decís, esta persona tiene todo, o sea, qué necesidad tiene de drogarse o de cometer delitos o de hacer cualquier otra transgresión que lo mete en problemas? Y la ausencia de barreras y la libertad total es una ausencia de juego. Y para una persona es más importante tener un juego, tener algo que hacer, competir, tener esa sensación, que no tener ningún tipo de barrera y estar así feliz. O sea, es más, volviendo al tema de mi profesión del deporte, eh, yo entreno a gente que en casi todos los casos terminan poniendo dinero de su bolsillo para poder ir a un juego olímpico y eventualmente ganar una medalla olímpica. Ahí tienen su propósito. Ahora fíjense el, lo lindo que es un juego y lo bueno que es estar metido en un juego con un propósito grande, que la gente hace un esfuerzo descomunal de entrenarse, levantarse a la mañana, ir al gimnasio, salir al agua, muchas veces con frío, muchas veces con lluvia, a veces son días lindos también, tampoco hay que decir que todo es malo, pero lo que quiero decir es que superar barreras que realmente son muy fuertes, y así todo a veces poniendo dinero de su propio bolsillo con tal de lograr un propósito en la vida. Eso es el valor que tiene jugar un juego. Por supuesto, si uno subiese en la escala un poco más y supiera todo lo que hay que saber en el mundo y no tuviera ninguna duda de lo que hay que hacer y pudiera predecir todo y pudiera cambiar, o sea, si uno pudiera ser Dios, o sea, causa absoluta sobre todo, probablemente no tuviera ninguna barrera, pero no tendría juego. Y yo creo que si cada uno de nosotros se pregunta a sí mismo si prefieren esa condición a tener un juego, todos vamos a contestar que preferimos tener un juego. Había una canción de Calamaro que no sé si se la acuerdan, que decía: me gustan los problemas, no existe otra explicación. Porque él siempre, esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Y es verdad, o sea, fíjense que uno necesita estar con las libertades, las barreras equilibradas en dirección hacia un propósito, y si eso está bien y vamos sorteando barreras hacia una meta conocida, somos felices. Y si eso está desequilibrado, somos infelices. Entonces, estas dos primeras hojas que tiene este PowerPoint, pero que es una transcripción de este libro, que es Los Fundamentos del Pensamiento, son poderosísimas porque nos dicen qué es la vida, que es un juego, y de qué está compuesta, y
cuáles son las aberraciones, dónde podemos buscar las aberraciones en la vida. Y fíjense que acá hay acá hay cienciólogos que conocen todos estos datos, y fíjense que en la tecnología de estudio que nosotros manejamos, que es la que también desarrolló el señor L. Ronald Hubbard, pero ahora todos lo van a entender con el ejemplo, tenemos una barrera al estudio que se llama el gradiente saltado. El gradiente saltado es cuando una persona viene estudiando acerca de un tema y de repente salta un gradiente mucho mayor sin los pasos intermedios entre lo que estaba estudiando y lo que está estudiando ahora. Por ejemplo, empieza a estudiar de biología y de repente se mete en genética sin saber lo que es una célula, etcétera, etcétera. Bueno, ahí va a haber confusión, va a haber un gradiente saltado. Si analizan esa barrera al estudio, que es una barrera que todos coincidimos en que existe, o sea, cualquiera que pone un chico que no sabe mucho a estudiar un tema muy desarrollado va a ver que genera confusión y falta de entendimiento así, y barreras fisiológicas. Lo que estamos poniéndole es una barrera demasiado grande, un gradiente saltado es una barrera grande, le estamos acortando su libertad porque no está pudiendo. Entonces, inclusive hasta para técnicas de estudio podemos darnos cuenta que el gradiente saltado es simplemente por ahí una interpretación de estos mismos datos llevados al campo del estudio, y así lo podemos aplicar en cada uno de los campos. A mí, como entrenador, como me parece es fundamental conocer estos datos, porque trato de ir siempre en un gradiente, trato de que las barreras sean las que una persona puede superar, que tenga libertades para superar esas barreras, y etcétera, y que tenga autodeterminismo. No. Bueno, ahora esta sería la contracara del problema. Si estaban desequilibrados, decíamos que había infelicidad. Ahora, si hay libertades entre las barreras, si se conocen las barreras y se conocen las libertades, puede existir la vida, el vivir, la felicidad y un juego. Esto sale del mismo libro, pero también nos está diciendo cuál es la dirección deseable, qué es lo que tenemos que buscar. Ahora, esto es de un valor enorme para padres. O sea, nosotros con los chicos normalmente siempre estamos tratando de incentivarlos. Entonces, decir, bueno, tenemos que no darles todo, porque eso sería libertad absoluta, no restringirlo del todo, porque eso serían barreras absolutas, pero sí tratar de mantener esto equilibrado. Y van a ver que los chicos son felices. Yo siempre daba el ejemplo con mis alumnos de los jueguitos electrónicos, ¿vieron? La gente que juega y juega hasta que domina un nivel, y cuando domina ese nivel necesita pasar al siguiente porque ya le parece aburrido el nivel que dominó, ya no tiene barreras ahí. Entonces necesita pasar un nivel. Y ese es y al pasar un nivel y tener un propósito nuevo y tener barreras más grandes para esa nueva libertad que obtuvo, que está dada por su capacidad, vuelve a haber felicidad. O sea, es un micro ejemplo de lo que es la vida, pero tiene un poco que ver con todo, o sea, se relaciona con todo. Lo mismo me pasa con los chicos, ahí Silvia me dice que es un buen ejemplo. Lo mismo pasa con los chicos que yo entreno. Si yo los tuviera en las categorías inferiores y nunca pasasen a las categorías superiores, no habría felicidad. Habría mucha libertad, pero no habría felicidad. Lo más probable es que esos chicos deserten y se vayan a otro deporte o a hacer otra cosa de su vida que les permita estar con una barrera, pero nosotros necesitamos las barreras. No me voy a centrar tanto tal vez en las libertades, o no me voy a centrar, mejor dicho, en las barreras tanto, porque todos las conocemos, porque nuestra mente está generalmente fija en las barreras. Si nos falta plata, estamos conscientes de que nos falta plata. Y siempre como los que más o menos tenemos la cosa equilibrada entre barreras y libertades, o a veces tenemos barreras un poco grandes y tenemos la mente muy fija en alguna de estas barreras, somos muy conscientes de las barreras y estamos siempre ansiando por libertad. Ahora, la libertad en exceso genera esclavitud. Fíjense que eso pasa siempre en los gobiernos, en los países, en esos países donde el gobierno de repente dice, miren, les voy a bajar toda la gasolina, les voy a dar subsidios, no van a tener que pagar impuestos. Esas libertades, de alguna manera, la gente primero va a querer barreras, va a buscar barreras, y por otro lado va a terminar en mayor esclavitud, porque todo eso alguien lo paga. El juego de la vida está diseñado
para que haya libertades y barreras en relación a un propósito. Justamente me estaba metiendo en el tema de los países y acá dice una cosa que es muy clara. Dice, los directivos y gobiernos fracasan de tres maneras. Parecen dar libertades sin límites, parezcan proporcionar barreras sin límites o no hagan que ni la libertad ni las barreras se conozcan. Había una fórmula de la expansión que por ahí los cienciólogos la conocen un poco más, que un poco una de las claves para que un emprendimiento, un país, una empresa, un deportista triunfe es tener políticas claras y hacerlas conocidas y tener un propósito o una meta a la que todos quieran llegar. Entonces, el hecho en mi país, yo voy a poner el ejemplo de Argentina por ahí y la parte que yo conozco de ese ejemplo, a veces hay muchas regulaciones. A mí me pasa de puse una empresa de construcción de embarcaciones y me caían inspectores de organismos que yo ni conocía. Y tenía siempre una sensación de que me faltaba algo. Yo no llegaba nunca a ponerme al día. Venía el municipal, después venía el provincial, venía un impuesto, una tasa para sanear los ríos, que no sé por qué la tenía que pagar yo, pero bueno, venía eso. Y siempre me parecía que era difícil conocer las reglas, que eran demasiadas las regulaciones y que nunca el hecho en sí de no poder conocer las reglas, de que no fueran claras, me, ¿cómo es? Me generaba como un exceso de barreras y una incertidumbre que me hacían sentir que no estaba seguro. Y por esa misma razón yo creo que muchas empresas en otras épocas emigraron hacia otros países. De hecho, yo como entrenador terminé, como es, armando una empresa en otro país que el sistema impositivo era más simple. Pero, como es, eso es un ejemplo claro a veces de cómo el no tener las libertades y las barreras conocidas hace que la gente no pueda prosperar. Barreras sin límites son esos, bueno, en otra época era la esclavitud, o sea, un esclavo era un tipo que tenía todas obligaciones y no tenía ningún derecho, digamos. Y libertades sin límites, ahora nosotros en cierta forma nos fuimos acercando un poco a ese lugar. Yo creo que Argentina debe ser uno de los países con más feriados en el año, las horas laborales van cayendo y todo eso, y eso tampoco es bueno, porque como les explicaba hace un ratito, uno tiene que liberarse de barreras, pero no puede, como es, la libertad sin límites hace que pase lo que pasa a veces en gente muy rica o que tiene todo solucionado, o en los chicos que vieron esos chicos a los que los padres nunca le dicen que no, todo es sí, todo es sí, todo es sí. Esos chicos al final cuando se meten en la vida tienen barreras 10 veces más grandes, porque nosotros para ser felices necesitamos superar barreras. Uno quiere va a la plaza y se sube un juego, pero si, me refiero a chicos, chicos, pero si ese juego es muy fácil de alcanzar, uno va a ir a uno que sea un poco más difícil, porque lo que a uno le da felicidad es poder superar esos límites, superar esas barreras, y por ahí está la felicidad. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tener gente y de tener gente a su cargo, o simplemente son padres o lo que sea, tengan en cuenta esto: libertad sin límites no hace a la felicidad, van a fracasar. Barreras totalmente sin límites van a fracasar. Y que no conozcan ni las libertades ni las barreras, que eso también yo lo he visto en familias. O sea, yo he visto a chicos que por ahí de repente le festejan una gracia en un contexto y en el mismo contexto, un tiempo más adelante, lo retan, porque por ahí hay una persona que no quieren que escuche una guarangada del chico, o lo que sea. Y eso hace que las reglas no sean claras, entonces no puede haber felicidad y no se puede progresar cuando ni las libertades ni las barreras se conocen y se tiene certeza. Acá yo tengo un ejemplo. Cuando yo era chico, yo iba al campo de unos primos segundos míos, y mi mamá a veces de tanto en tanto cuando se enojaba con mi hermano y conmigo, que éramos bastante catrasca, me dijiste acá, Carlita, no, éramos bastante inquietos, ¿no?
Y sí, éramos de hacernos cada tanto unas macanas. O sea, no éramos malintencionados, pero éramos demasiado inquietos. Entonces a veces mamá se enojaba y nos decía, los voy a mandar a un colegio pupilo. Un colegio pupilo son donde te mandan ahí y vos volvés a tu casa una vez por mes. Y nosotros, no, mamá, no, no, como si fuese una tortura. Y de repente caíamos en el verano ¿cómo es? Al campo de estos primos segundos y eran primos segundos que iban a un liceo militar. Y yo era realmente chico en ese momento y caía ahí a lo de mis primos segundos y los tipos se levantaban a la mañana, agarraban un caballo, iban a andar a caballo, iban a nadar al arroyo, hacían un montón de cosas y nosotros obviamente íbamos con ellos y éramos súper felices, pero súper felices ahí. Y yo decía, ¿cómo estos tipos pueden ser gente tan alegre, tan divertida, que causen tan pocos problemas, tan sanos, si van a un liceo militar? Están pupilos desde lunes a viernes y ven a los fines de semana o las vacaciones, van al campo, y cuando iban al campo el padre los hacía trabajar, les daba plata, pero los hacía trabajar. Y nos matábamos de risa. ¿Qué pasa? O sea, tenían bien equilibradas las barreras y las superaban. Eran barreras por ahí mucho más grandes que las que yo tenía, pero los tipos eran tipos felices, que sabían un montón de cosas por esa educación que estaban recibiendo, que en principio, a priori a mí me parecía intolerable porque mi mamá me lo decía como castigo, entonces yo me imaginaba más o menos la jaula, ¿cómo es? El Alcatraz. Pero eso para mí fue sorprendente, porque yo decía, estos chicos que tendrían que ser, desde mi punto de vista, infelices, y le estoy hablando mucho antes de ser cienciólogo, yo era chico, realmente tendría 15 años, digo, ¿cómo mis primos son tan felices si están con los militares que los tienen así cortitos de lunes a viernes y llegan en el verano y trabajan en el campo y cuando tienen un tiempo libre van y nos llevan a nosotros y nos hacen programas? Y sin embargo, toda la explicación está en esto de equilibrar las barreras y las libertades hacia un propósito. Y eran chicos realmente con propósito, ¿cómo es? Con libertades y con barreras bien conocidas. Ahí está Pato, ahí la estoy saludando. ¿Querés que te saque eso? No, no. Quiero mirar un poquito más. Ahí está. Ahí va. Bueno, acá justamente está un poco lo que yo les había explicado de las libertades. Dice, a una raza que está educada para pensar en términos de solo libertad se le atrapa con mucha facilidad. Nadie en la nación se responsabiliza de las restricciones. Por lo tanto, las restricciones aparentemente son cada vez menos. En realidad, son cada vez más y más. Conforme disminuyen las restricciones, disminuye la libertad del individuo. No se puede ser libre de una pared a menos que exista una pared. Al carecer de toda restricción, la vida se vuelve algo sin propósito, fortuito y caótico. Bueno, creo que yo acá abajo me hice como una anotación en el mismo PowerPoint, decía como los gobiernos que dan muchas dádivas, esa libertad sin ningún tipo de restricción no termina siendo feliz a nadie, porque desequilibra mucho las barreras, las libertades y los propósitos. De hecho, si vos no tenés ninguna barrera, el propósito tampoco es un propósito que valga la pena. Y, y volviendo al tema de los propósitos, en general los gobiernos o las empresas que administran hacia un propósito común de ese grupo, eh, necesita que la gente trabaje y produzca ese producto, sea lo que fuere. Si nosotros no lo estamos produciendo, igual las restricciones van a venir. Es un tema de que la vida está diseñada así. Entonces, eh, yo creo que tanto las libertades excesivas como las barreras excesivas, los dos son malos para llegar a una felicidad, pero las libertades excesivas muchas veces son una trampa más difícil de ver, porque uno las barreras excesivas las puede ver. Una persona que está en cárcel no tiene demasiadas barreras, no puede moverse, está restringido por las paredes. Y es claro que esa persona probablemente no sea feliz porque no tiene el poder de elección de ir a un lugar o ir al otro lugar. Pero el exceso de libertades uno no lo ve hasta que no empieza a ver la consecuencia de esos actos. El chico ese, el hijo del millonario que se crió con todo sí, todo sí, todo sí. Si ahora los chicos en Argentina está pasando esto, que
un gobierno provincial evita que los chicos repitan de grado cuando no aprueban las materias. Y entonces le está sacando barreras al aprendizaje. Más no me quiero meter en la teoría y todo eso, pero no es por ahí el asunto, no es por ahí. El tema de que ya la educación de por sí, por lo menos en Argentina, perdió muchísima calidad y hoy cuando uno habla con chicos que salen del colegio, a veces se da cuenta que no saben tanto como sabían los que estaban en mi época, ahí estoy hablando como un viejo, pero como que ya hace mucho que la educación perdió un poco el curso y eso es un poco en lo que me quería meter, si después nos da un poco el tiempo, que es causa y efecto, pero ya es un poco que la educación perdió un poco el curso, su propósito básico. Entonces, hoy en día la educación está muy dirigida hacia un título, quiero tener el título de esto, quiero tener la habilitación de esto, y por ahí eso no está tan relacionado con la competencia. Entonces, sí, bueno, que los chicos no repitan, si querés aprobarle todos los exámenes, pero nadie se centra en qué va a saber ese chico o qué tanto más competente va a ser ese chico por haber pasado esos años en el colegio, en la escuela. Ya de por sí, muchos colegios no usan una tecnología educativa que sea buena, pero si encima de todo le vas sacando las barreras, esos chicos no los estás ayudando en nada, van a ser infelices. Las barreras se las van a encontrar de todas maneras cuando salgan a la vida, y eso es por ahí lo triste de la situación. Pero además de todo, eso es la gratificación. Yo no era particularmente un buen alumno cuando iba al colegio, pero cuando yo me sacaba una buena nota, tenía una gratificación. Cuando yo pasaba de año, tenía una gratificación. Mi mamá nos hacía un postre especial a cada uno de nuestros hijos, éramos 6. O sea, imagínense, cada vez que nos sacábamos un 10, yo por un tema de solidaridad con mamá, no la hice trabajar mucho. Pero, ¿cómo es? Pero quiero decir que no hay nada más lindo en esta vida que superar una barrera, ¿entienden? Y cuando la barrera es grande y una la logra superar, está bueno. Entonces, no es cuestión de seguir sacando restricciones en los colegios, de hagan lo que quieran en todo momento, sino de realmente, si queremos tener realmente chicos felices, tampoco es cuestión del liceo militar, como les daba el ejemplo, pero sí es cuestión de tener un propósito claro, una meta clara, barreras conocidas, que la gente las pueda superar y ayudar a que las superen. Entonces, esas personas con todo eso equilibrado van a ser personas felices. Bueno, acá lo vuelve a reforzar el libro y yo por eso saqué esta cita textual. Dice, de hecho, ese es el secreto para mejorar a la gente, tener en cuenta la libertad, las barreras y los propósitos y equilibrarlos. Entonces yo creo que estos datos que les estoy pasando ahora, que para algunos puede ser un dato nuevo, para los cienciólogos no sé si tanto, por ahí es cuestión de llegar y empezar a ver los problemas que tienen gente a su alrededor, de las cuales que dependan de ustedes, como hijos, sobrinos, parientes, subordinados en el trabajo, lo que fuere, y darse cuenta que cualquier problema que ellos tienen, el problema está en esto, está en un desequilibrio entre las libertades, las barreras y los propósitos. Y con cualquier juego pasa lo mismo. O sea, si nosotros agarramos un equipo de la D y lo hacemos jugar con un equipo de la Premier League, la primera A de Inglaterra, y va a tener barreras demasiado grandes. A ese equipo, para llevarlo al nivel del otro equipo, necesitan o mucho entrenamiento, no sé, necesitan darle más competencia para poder hacer que las barreras no sean imposibles. Y acá el escrito que sigue es de Dianética 55 y como ese es muy interesante porque habla también de las barreras de una persona encarados desde el punto de vista de la ARC, de la comunicación. Y dice, hablar con personas que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que no tienen metas, ni futuro, ni fe en la organización. Acá en la organización se refiere a cualquier empresa o a cualquier grupo en el que ellos pertenezcan ni en sus metas, voy a repetirlo, ni fe en la organización ni en sus metas, al que los plazos y el alquiler y otras barreras del tipo económico le exigen todo su salario tan pronto como se lo pagan, y tenemos a un individuo que ha perdido la noción de la libertad. Su concentración está tan fija en las barreras
que solo concibe la libertad en términos de menos y menos barreras. Por lo tanto, en el procesamiento es la auditación de Scientology, tenemos que auditar en la dirección de que cada vez haya menos y menos barreras con el fin de alcanzar la libertad. Este escrito, este parrafito que saqué de este libro me pareció súper interesante porque yo creo que muchos de nosotros tenemos barreras de este tipo, o sea, el tipo económico, del trabajo, de necesitar, y muchas veces eso nos abruma. Ahora, en este mismo párrafo también nos dice que la auditación, que el procesamiento va en dirección a sortear esas barreras. Y yo les quiero contar una experiencia. Yo hace una semana o 2 semanas me gradué de auditor nivel 1, ¿cómo es? Que es un nivel de auditación donde se manejan problemas. Y es muy loco lo que me pasó, se los doy como ganancia, porque vos estás auditando a una persona que de alguna manera está abordando los problemas con el procesamiento. El procesamiento es un enfoque y una manera de abordar los problemas muy precisas, con pasos muy precisos, etcétera. Ahora, esa manera de abordarlos, ese procesamiento maneja los problemas. Sin embargo, en la auditación estoy yo y está la persona a la que estoy auditando, a la que estoy procesando. Entonces, nos da una noción de que muchos de los problemas y muchos de las barreras en realidad son puntos de vista y vienen de la mente. Y esas son las barreras por ahí más grandes que las personas tienen, porque podemos ver a no sé, un Elon Musk, que es un tipo que ha ido desde Sudáfrica a Estados Unidos y es el tipo más millonario del mundo, ha ido superando barreras, lo ha podido hacer. Pero antes de poder superar las barreras en el universo físico, en la materia, la energía, el espacio, el tiempo, el dinero, todo lo que él ha manejado, antes de eso tiene que haber habido una predisposición mental a poder hacerlo. ¿Cómo es? Y es muy loco porque si nosotros logramos sacarnos esas barreras mentales que nos dicen no podés, no llegás, entonces las barreras del universo físico van a ser menores, porque en realidad también podemos decir que la libertad que nosotros tenemos es grande o es pequeña en relación a la capacidad que tenemos. La capacidad es qué tanto nosotros podemos resolver problemas. Si nosotros tenemos la fuerza suficiente, la inteligencia suficiente, vamos a poder superar barreras de un tamaño determinado. Ahora, si esa capacidad es menor, las barreras nos van a parecer muy grandes. Y si esa capacidad es mayor, las barreras nos van a parecer muy pequeñas. Entonces, abordándola con los procesos aleatorios y abordando la capacidad, vamos a ir haciendo que las barreras sean menores porque la capacidad es mayor. Y la capacidad mayor es lo mismo a libertad mayor. Entonces, ¿y qué pasa cuando una persona tiene mayor libertad? Porque por ahí la meta no es una libertad absoluta, la meta es una mayor libertad. Porque si nosotros tuviéramos una libertad absoluta, nos quedaríamos absolutamente sin juego. ¿Entienden? Entonces, voy a poner otra vez el ejemplo del deportista. Mi objetivo como entrenador de los chicos que navegan a vela es que los chicos partan desde una escuelita donde aprenden lo básico y pasen a una liga de competencia, mejoren su capacidad, entonces las barreras que esa liga les representa sean bajas y al mejorar su capacidad pasen a otra liga y mejoren su capacidad y así hasta llegar a los Juegos Olímpicos, que es como el máximo en competencias que nosotros podemos alcanzar dentro de este deporte. Pero yo no moví las barreras, yo no hice que las barreras sean menores, no le di más libertad a la persona tratando de de reducirle las barreras, no. Le di más libertad y achiqué las barreras simplemente por agrandar la capacidad y darle más libertad. Entonces el 90% está en el estado de la mente. No me quiero poner muy esotérico así porque ustedes me van a decir, y bueno, pero esas personas de países muy pobres de África, de las que hablamos al principio de esta charla, eh, esas personas por ahí nacen ya en un lugar con un determinado, ¿cómo es? Eh, Recursos. recursos o dentro de un marco que no les permite llegar a ciertos niveles. Probablemente sí, probablemente tengan razón, pero dentro de eso también hay gente que supera barreras más grandes y hay gente que supera barreras más chicas. Esto.
Acá Jorge Elías Vargas me hace un comentario, dice, sí, por lo menos lo que yo aprendí en sociales e historia fue mucho, pero le pregunto a estudiantes de ahora y veo que no les enseñaron eso que yo aprendí, etcétera. Sí, bueno, esa es una observación mía, se ve que vos compartís el mismo tipo de observación, pero a lo que yo voy con todo esto es que no vamos a hacer felices, más felices a los chicos por sacarle las barreras, ni los vamos a hacer más capaces, que la manera de equilibrar esto siempre es para arriba. Scientology siempre va hacia adelante, siempre va en dirección a la mayor capacidad. Si nosotros tenemos mayor capacidad, las barreras nos van a parecer más chicas. De la misma manera que el mismo ciclo natural de la vida hace que las barreras que cuando nosotros éramos niños eran muy grandes, hoy sean más chicas, nosotros aumentando nuestra capacidad, nuestro conocimiento, sacándonos las barreras que tenemos en la mente, vamos a poder tener más capacidad, más libertad y vamos a poder superar barreras un poco más grandes. Sí. ¿Cómo paso a la siguiente? Un segundo. Ahí está. Ahí me está haciendo la parte técnica. Pero, ¿a dónde vas? Ah, acá. Listo. Bueno, un elemento adicional a todo esto del juego, que es el poder de elección. Y el caso como más fácil de ver es la guerra. Cuando está en una guerra no está muchas veces jugando el juego que quiere, no está haciendo algo que tiene ganas, entonces no tiene el poder de elección y está inmerso en una guerra que no quería, lo reclutan obligadamente, tiene que ir a hacer una actividad que es matar a otros que no le interesa. Si no la hace, corre el riesgo de que lo maten a uno y es como es una actividad por completo que no le gusta a nadie, excepto a los políticos o a los fabricantes de armas. Pero demuestra claramente lo que es el poder de elección dentro de esta ecuación, que es la vida y que es un juego. También podríamos incluir dentro de eso a esta gente que mencionamos antes, que nacen en países sin recursos o con escasos recursos o por ahí no tienen la nutrición elemental en los primeros años de infancia, y esos no tienen el poder de elección. Y el poder de elección obviamente es una parte importante en lo que es, como es todo esto de los juegos. O sea, decidir a jugarlo. Es decidir jugarlo y tener la posibilidad de decidir de jugarlo y ver si querés o no querés jugarlo, porque cualquier cosa que uno hace con renuencia no lleva a buen puerto. O sea, todo lo que uno hace, el ideal de todo esto es que uno vaya hacia propósitos que uno quiera ir, o sea, que valgan la pena. Y esto no quiere decir que a veces, por ejemplo, uno está en un trabajo y dice, bueno, no sé, yo quería ser médico, pero estoy trabajando en una tintorería. Bueno, si te encuentras trabajando en una tintorería porque la vida te llevó para ese lado, podés ver cómo sí podés ir para ir logrando tus propósitos, pero mientras tanto, en el mientras tanto, buscar un propósito dentro de ese trabajo que te satisfaga, porque la idea no es estar con un propósito como ganar el dinero o llegar a pagar la renta, porque si no la vida se va pasando. La idea también es poder disfrutar de lo que uno hace. A mí, yo tengo la suerte de que me encanta lo que hago, tanto como auditor como como entrenador. Eso no quiere decir que todo lo que involucra el esfuerzo de lo que hago sea lo que más me gusta. A veces extraño un poco cuando estoy mucho de viaje, a veces me pierdo eventos familiares que me gustaría estar, lo mismo le pasa a mis deportistas, pero bueno, esas son barreras que tiene mi trabajo y por otro lado está el propósito fuerte de lograr algún campeonato, un resultado en algún campeonato que me motiva y realmente me motiva mucho porque a mí me gusta salir a entrenar, me gusta salir al agua, me gusta pensar cómo podemos mejorar determinadas cosas, me gusta pensar en eso, me gusta trabajar en equipo con mi gente, o sea, lo mío es trabajar en lo mío con mi gente, pero me acuerdo que mi primer trabajo era revelado de fotos.
no sé, y no es que yo me gusta la fotografía ni nada, pero bueno, había salido ese trabajo y es una experiencia, siempre es una experiencia. Y mientras uno se mueve hacia propósitos que a uno le gustan más, buscar un propósito que valga la pena, porque uno pasa mucho tiempo ahí en el trabajo como para estar ahí diciendo, bueno, estos son de 8 a 5 de la tarde, que es lo que dura mi horario de trabajo, es tiempo perdido de la vida. No, podemos hacer que no sea tiempo perdido de la vida buscando un propósito, algo bueno dentro de lo que hay y tratar de buscar un juego que nos interese más dentro de lo que estamos haciendo mientras vamos logrando lo que nosotros estamos queriendo. No, ¿Se te fue? no, lo pasé yo. Dice, esto de si uno desea comprender la existencia y su desdicha con respecto a ella, debe comprender el atrapamiento y sus mecanismos. ¿En qué puede quedarse atrapada una persona? Básica y principalmente puede quedarse atrapada en ideas. En vista del hecho de que la libertad y la capacidad, según se puede observar, son en cierto modo como sinónimos, entonces las ideas de incapacidad son las primeras y primordiales en los que se refiere al atrapamiento. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién, porque si bien sabiendo que las barreras, las libertades y los propósitos nos explican un poco lo que es la vida y saber que esos tres puntos tienen que estar relativamente equilibrados para que uno sea feliz, ya tenemos como un marco donde podemos abordar la vida y tenemos un montón de datos que podemos salir a aplicarlos y bien terminamos. También tenemos que tener en cuenta que la libertad y la capacidad, como veníamos hablando recién, son sinónimos. Entonces, si uno quiere realmente prosperar en un sentido mucho más amplio y uno quiere ir mucho más allá de eso, no, el enfoque malo es tratar de atacar las barreras en el sentido de decir, bueno, que los chicos no repitan de grado, bajo la exigencia en esto, bajo acá, bajo acá. No, la manera segura, la manera ganadora de hacer esto es subir las capacidades. Siempre, siempre, siempre subir las capacidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Atacando el problema de base. O sea, nosotros con Dianética, auditando Dianética, vamos a encontrar ciertas ideas que están fijas y que nos están afectando de manera inconsciente todo el tiempo y que nos están diciendo, vos no podés, no tenés la suficiente fuerza, no sos esto, no sos aquello, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esto. Hablando un ratito antes, hace un rato con Carla Gaido, me hizo acordar de un tenista súper, pero súper, súper talentoso que teníamos en Argentina que se llamaba Gastón Gaudio. Y el tipo ganó Roland Garros, uno de los torneos de Grand Slam, pero entraba a la cancha y empezaba los gritos, rompía raquetas, decía qué mal la estoy pasando. Y un tipo que pudo haber estado en el top 5 durante un par de años seguidos porque tenía un talento descomunal, tenía todo para llegar, estaba tan afectado por sus ideas de incapacidad que no logró desarrollar todo su potencial. Obviamente, ganar Roland Garros es mucho más de lo que el 99% o casi todos los tenistas se podrían dar el lujo y estarían todos muy felices con ello. Pero sin embargo, él pudo haber estado, ¿cómo es? Él pudo haber estado mucho más arriba si no hubiera tenido esos pensamientos. O sea, era un tipo realmente que no. Si ustedes se meten en YouTube y ponen frases del gato Gaudio, van a ver cómo la cabeza lo afectaba y era su principal barrera a poder desarrollar todo su potencial. Entonces, en ese día en Roland Garros habrá estado desconectado, igual que ese campeonato, lo que fuese, y tuvo varios torneos así donde el tipo desarrolló todo su potencial, pero después entró en una espiral descendente donde salía, rompía raquetas, gritaba, decía qué mal la estoy pasando, me quiero ir, qué estoy haciendo acá, no me gusta el tenis. Y se fue, se terminó su carrera. Una persona que pudo haberlo, logró mucho, no voy a desmerecer lo que logró porque es muchísimo, pero que pudo haber tenido una carrera mucho más larga, mucho más brillante, y sin embargo, mucha gente se ríe o se mete en YouTube no para ver cómo era él como jugador, sino para ver las frases que decía cuando entraba en esta especie de psicosis en la que le daba por romper raquetas, etcétera, etcétera. Acá Hortensia García me dice, los tipos de barreras para el ser humano serían económicas, relaciones personales, etcétera. Es una pregunta. ¿Hay una clasificación común para todos?
Bueno, sí, las barreras son económicas, humanas también. Yo no sé si meterme un poquito más en el tema de los juegos porque yo tenía preparado un poco lo que es causa y efecto. Voy a entrar en la próxima diapositiva de esto, pero no me quiero meter porque es un tema mucho más largo, pero me voy a meter un poquito para contestar esta pregunta de Hortensia. O sea, uno en un juego quiere ser causa y quiere no ser efecto. Ahora, para no ser efecto uno necesitaría no tener barreras, pero todos los juegos necesitamos barreras. O sea, uno quiere jugar un partido de fútbol y dice, yo quiero ser causa, quiero lograr que esta pelota entre en el arco del otro equipo. Ahora va a tener 11 jugadores que quieren exactamente lo contrario. Entonces, hay una puja entre la causatividad de un equipo y la causatividad del otro equipo por lograr su efecto en el otro equipo. Entonces, las barreras siempre van a ser humanas, siempre va a haber intereses contrapuestos, siempre va a haber, eh, las barreras son de todo tipo, pero yo me centro mucho más en las barreras mentales, que era lo que les estaba diciendo. ¿Por qué esto? Porque si ustedes se fijan, el ser humano logró, si nos consideramos dentro de la especie animal, está muy por encima del resto de todos los animales, en inteligencia y en cuanto a lo que ha logrado. Hoy el ser humano está mandando naves al espacio, está explorando y estudiando los planetas, etcétera, etcétera, y la segunda vida más evolucionada dentro del mundo podrían ser los chimpancés, que están muy por debajo de ese nivel de intelecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un chimpancé? La capacidad. Y eso se ve en la libertad. O sea, un ser humano pudo ir a la luna, o no me voy a meter en la controversia de si fue o no fue, pero un ser humano está logrando cambiar la genética de una planta para alimentarse más, o lo que fuese. La capacidad de razonar, como acá me dice Silvia. Exacto. ¿Por qué? Porque si vos aumentás la capacidad, como decía como es la ficha anterior, la capacidad es sinónimo de libertad. Si vos aumentás la capacidad, si vos sacás las barreras mentales, entonces vas a poder superar cada vez barreras más grandes. Hoy el ser humano, bueno, ni que hablar de todo lo que ha desarrollado la inteligencia artificial, etcétera, las computadoras, que son ayudas al razonamiento que de por sí es alto de la mente humana. Pero hoy el ser humano está pensando en un futuro poder habitar otros planetas. O sea, y un chimpancé tiene un sistema de comunicación mucho más básico y ese es todo su potencial. Entonces, un chimpancé viene un desastre climático y lo más probable es que muera. Un ser humano tiene maneras de construir puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, las barreras están siempre dentro de las barreras que habíamos hablado, son masas, es decir, el universo físico, energías, espacios, tiempos, etcétera, Pueden ser ideas de otros, ¿no? y las ideas de otros también, que el equipo que quiere meter gol en mi arco y yo quiero meter gol en el arco de enfrente. Y eso tiene mucho que ver con el jugando un juego, le puse yo de nombre, que es ser causa y efecto. En los juegos, uno trata de ser causa y no recibir ningún efecto. Ahora, como eso es imposible, por la misma definición de un juego, también uno tiene que tener una propensión a poder recibir esos efectos y saber que uno está recibiendo esos efectos. Por ejemplo, cuando uno está jugando un partido de fútbol, ese efecto de uno quiere meter el gol en el otro arco y tiene un defensor, va a ser efecto de un defensor si le saca la pelota, etc. Ahora, ese es un efecto que él lo conoce, que él está de acuerdo, que él se metió, que está en su juego. Y uno si está de acuerdo y si puede tolerar esos efectos, no van a ser muy aberrantes. Los efectos que son más aberrantes para nosotros son esos efectos que nosotros no conocemos, que no sabemos de dónde vienen. Es como el desconocimiento. Y eso, yo no sé si ustedes han escuchado la conferencia sobre Dianética, sobre lo que es la mente reactiva, pero creo que en la psicología se lo trató de decir algo semejante, pero muy mal definido vagamente como al inconsciente. Quiero decir, hay una parte de la mente que nosotros le decimos la mente reactiva y está súper bien definida en el libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que explica cómo la mente afecta a la persona sin que la persona se dé cuenta que está siendo afectado por la mente. Y de ahí aparecen todas las enfermedades psicosomáticas,
todos esos no puedo de los que estábamos hablando recién, y la persona ni siquiera es consciente. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros seguro que en algún momento tuvieron un momento de irracionalidad que dijeron, este momento, esta irracionalidad no concuerda con el entorno. O sea, a mí, por ejemplo, hay algo que me pone, pero me pone de muy mal humor, es que es golpearme con una punta de una ventana o con algún mueble que no vi. Y me enojo muy por encima del efecto que esa torpeza me generó. Y me doy cuenta que es algo un poco irracional. ¿Por qué me enojo tanto? O sea, ¿por qué no digo, aprendo y digo, bueno, la próxima vez ya sé que esta punta está acá? Y por eso es por poner un ejemplo tonto, pero ¿cuánta gente llega al examen, se sienta con la lapicera y se olvida de todo? ¿Cuánta gente no logra terminar una carrera? ¿Cuánta gente tiene esas limitaciones siendo gente que tiene capacidades muy superiores, que uno se da cuenta? O sea que, ¿cuántas personas podrían, por ejemplo, estar en pareja y no están porque tienen miedo a estar con otra persona? Y no saben de dónde sale eso. Bueno, eso todo sale de la mente reactiva y eso es ser efecto de algo de lo que no sabes. Y esos son los efectos que realmente hacen mal. Nosotros estamos jugando un juego y tratamos de estar en causa en ese juego, pero sabemos que vamos a estar efecto. De hecho, hay efectos que son lindos, entonces parte del juego es el efecto. Comer una rica comida, uno está efecto de eso, está sintiendo el efecto que causa en uno lo que fuese. Una ensalada rica, un postre, un helado, estoy comiendo un helado, estoy sintiendo ese efecto del helado en mí, estoy siendo efecto. Sé de dónde viene, me gusta, lo elijo y es parte de la vida, es parte del juego. Ahora, ser efecto de algo que no quiero y que no conozco, como es la mente reactiva, eso es lo que nos genera barreras gigantescas. Eso me pasa a mí si me pego contacto, pare, me pego y le doy un puñete más. Duro de lo que me golpee. Y eso quiero ir arreglando. Hoy justo Eduardo le hablé de esto, de que necesito arreglar mi mente reactiva. Es que es así, es así. Y les voy a decir una cosa, todos ustedes que están acá, nosotros estamos desarrollando este tema de lo que es la vida, que es un juego, y vos, Roberto, que hace un rato te veía tomar un mate que decía, uy, qué rico matecito se está tomando Roberto. eh, Nosotros por lo menos estamos ya en un punto de ver que existe una problemática, ver que existe una capacidad más grande a ganar y encima de todo tenemos la herramienta. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad para poder superar más barreras y tratar, en los juegos uno trata de ser causa y no tanto efecto, pero si somos efectos, saber de qué es y tener conciencia de lo que es, de qué somos efectos. Entonces no es aberrante para nosotros. ¿Se entiende? Porque uno no es que va a ser causa, tratar de causar un efecto. Fíjense que no me quería meter en este tema y de rebote seguí para abajo y empezamos a charlar de esto. Pero fíjense que el axioma 10, un axioma es una verdad que se comprueba por sí misma. El axioma 10 dice, el propósito más elevado en este universo es la creación de un efecto. Ahora fíjense, somos ¿cuántos? 7.500 millones de personas en este planeta. Cada uno tiene sus propósitos. En general, la gente es buena y tiene propósitos buenos, pero también hay de los otros que están desquiciados y que su mente reactiva les dice, tenemos que aniquilar a todo el mundo. Y ahí van. Entonces, los propósitos empieza a ver como como una lucha de propósitos y ni siquiera propósitos de gente contra gente. A veces son nuestros mismos no sé si conocen la palabra dinámica, pero nuestros mismos focos de interés. Por ejemplo, yo tengo el cumpleaños de mi sobrinito, pero ese mismo día tengo un evento en tal o cual lugar y ya tengo un conflicto. Y ahí tengo que salir y son propósitos en contra de mi propósito, y esos son los problemas. Y ahí se empieza a enredar el asunto y uno es causa y efecto y trata de ser causa de la mayor manera y efecto en menor medida. Pero si uno es efecto o si le gusta hacer efecto, saber qué es. O sea, y eso de nosotros entre los cienciólogos y ustedes, si hay alguien que es nuevo en todo esto de esta tecnología, por ahí escucharon que los cienciólogos usamos mucho esta frase de, estoy en causa.
estoy en causa, soy causa, hago causa y todo eso. Y eso está muy bien porque para el juego trata de eso, ¿no? Y uno se quiere poner en causa sobre las barreras que está tratando de superar. Pero la obsesión por estar en causa tampoco es buena. O sea, uno no puede estar obsesivamente en causa porque somos seres espirituales, pero estamos gobernando un cuerpo y vamos a hacer efecto. Necesitamos comer 3 veces por día, necesitamos tomar agua, necesitamos dormir, necesitamos un montón de cosas. Entonces, lo mejor es saber que somos efecto y que somos causa, comprender de lo que somos efecto, no hacernos mucho drama y listo. O sea, fíjense cuando ustedes van a los shoppings y les ofrecen masajes, ¿vieron? Que hay unas sillas ahí, qué sé yo, y la gente se tira ahí ese efecto total por un ratito y a quién no le gusta eso o cualquier otra cosa. Sí, estoy tomando mate en Panamá y soy Robert, jaja, ah, no Roberto, perdón, te argentinicé, Robert, perdón, pero no me veo porque estoy afuera en la hamaca a oscuras, pero estoy viendo la conferencia. Bueno, me alegro, Robert. Bueno, pero básicamente un juego, uno durante un juego y la vida es un juego, uno trata de estar en causa, trata de estar en causa sobre las barreras. Y el hombre evoluciona lo que evoluciona porque está manejando su arma más poderosa que es la mente. Y nosotros en Dianética y en Scientology tenemos las herramientas para elevar la capacidad. Elevar la capacidad es sinónimo de elevar la libertad. Y está todo acá. Así que espero que esta conferencia sirva para eso. Yo creo que no hay que subestimarla. No estoy tratando de darles un dato teórico acá con esto que nos dice Ron. Para mí es es una herramienta esto del equilibrio entre barreras, libertades y propósitos, y poder de elección. Es una herramienta porque uno puede ya salir y usarla y mejorar sus áreas de la vida. Sí, acá Hortensia me dice, esa mente reactiva es una gran barrera en nuestro juego de vida. Al conocerla dejamos de ser tanto efecto de esa mente y sus paros. Exactamente. Lo ideal es manejar esos engramas, esos recuerdos que nos están atosigando y que nos están haciendo hacer cosas que no haríamos si no estuviéramos bajo su influencia, si no tuviéramos efecto de eso. Pero el simple hecho de saber que existe, el simple hecho de reconocer que uno está haciendo una irracionalidad y de dónde viene, ya eso nos pone un poco más en causa. Y entonces si estamos más en causa, estamos menos en efecto. Y si estamos más en causa, estamos un poco más libres y podemos jugar mejor este juego de la vida. ¿Qué sería estar en causa? Estar en causa es ser el punto fuente, el que origina las cosas, el que puede hacer algo. O sea, si yo tiro una piedra, yo soy el punto causa. A donde cae la piedra es el punto efecto. Entonces, la comunicación, fíjense, recién Carlita me habló, ella me habló, me envió una idea que era la pregunta de qué es estar en causa. Yo la recibí, yo estuve efecto de esa idea que ella me envió y ahora yo me pongo en causa y doy mi punto de vista o mi respuesta. Pero el causa y efecto es como la dinámica del propio juego y uno va a estar en causa y va a estar en efecto. Lo mejor es no estar obsesionado con ninguna de las dos partes. Fíjense esto, el propósito más elevado en este universo es la creación de un efecto, pero no toda la gente que crea efectos es gente muy racional. El tipo que quiere crear un efecto total tirando una bomba atómica o destruyendo a la población, ese tipo está demente. Ese es el querer crear un efecto total en los demás y violento es un ejemplo muy bueno de lo que es la mente reactiva funcionando. Robert, deseo poder manejar la mente reactiva. 6, poder estar en la mayor del tiempo en mente analítica. Si correcto, estar en causa. Claro, Robert, lo que hay que hacer es tratar de llegar a clear o empezar a moverse a clear. Y acá les doy un dato que no tiene tanto que ver con esta conferencia, pero que es lo que a mí me resultó. Yo, igual que las chicas, soy OT5. Para lograr lo que quieren lograr, no estén pensando en el resultado final y en tener el 100% de lo que quieren lograr. Una manera de empezar a sortear esas barreras es ponerse en causa. Por ejemplo, si no sé cuánto sale un intensivo, pero yo para mis niveles OT voy fluyendo un poquito de plata todo el tiempo. Entonces se empieza a generar un flujo. Y yo ya sé
que esa energía que yo pongo ahí, sea mucha, sea poca, está empezando a remover una barrera en la dirección que yo quiero. Y en algún momento esa barrera se va a remover, porque esto es un tema de constancia y de mantener el propósito claro. Y si hoy no puedo, ¿cómo es? No puedo superar el 100% de esa barrera económica que me impide a mí ir a hacer en este momento el 6 y el 7, por lo menos empiezo a mandar un flujo en dirección de ese manejo. No solo es con el dinero, también es con tomar la decisión. Por ejemplo, bueno, no me puedo auditar, bueno, voy a me hago el curso. No me puedo hacer el curso, bueno, me pongo en un curso por extensión y leo un libro. Pero empiezo siempre, 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 trabajen en dirección de más capacidad, porque la libertad la capacidad es libertad. Entonces siempre, siempre, siempre manténganse en dirección a superar esas barreras, y esas barreras un día miran para atrás y están superadas. Como va pasando con una fluidez tan grande, uno no se da cuenta. Un día yo miré para atrás y era OT5 y no me lo imaginaba. Ayudaron un montón de cosas, un montón de factores se empiezan a poner en línea cuando uno empieza a confrontar y ponerse en causa en dirección a superar su mente reactiva. Sí, dice, si una persona obliga a otro a comer algo que no quiere, el que obliga a comer es causa y el que acepta comer algo que no le gusta es efecto. Sí, esa declaración tiene como un análisis un poco más grande, pero la realidad es causa y efecto es efecto, independientemente de todo. Por ejemplo, si yo agarro un arma y mato a otra persona, yo soy causa y la otra persona es efecto. Después está lo que sería la evaluación de qué es causa y de si esa causa es buena, es mala o es regular. El tipo que tiró una bomba atómica fue causa, el que la recibió fue efecto. Todos coincidimos en el planeta que eso generó un efecto devastador y que fue una mala idea. Pero el hecho de que algo es causa y algo es efecto fue así. Entonces acá por ahí, cuando estamos hablando de causa y efecto como partes de un juego, no estamos tanto evaluando lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si nos ponemos a evaluar esto de obligar a comer y el otro a recibir el efecto renuente, cuando uno es efecto renuente, eso no es bueno, eso no trae nada de felicidad. O sea, nosotros tenemos que tratar de no ser efecto renuente, eso es casi, casi la esclavitud. O sea, perdón, no quiero Pero ser esclavo de algo, es ser esclavo de algo, pero no quiero exagerar la nota, porque de entretener a una persona que, como se tenía a los afroamericanos en algún momento de la historia nuestra, con una cadena y una bola, trabajando forzosamente por nada, y obligar a comer por ahí a un chico que no quiere comer y qué sé yo, hay un abismo. Pero sí es como un nivel de esclavitud, eso llevado a un punto más elevado, no sé si me explico. O sea, si vos, ser esclavo es estar obligado a hacer algo de lo que uno está renuente. Claro, o sea, hay niveles, todo es una escala de gradiente. Eso no quiere decir que ese chico que por ahí se le obligó a comer algo que no le gustaba o lo que fuese, eh, fuera a ser un esclavo toda la vida o no fuera a poder ser feliz más allá de esa experiencia. Creo que en general, y sobre todo a mi generación, a todos en algún momento le pasó. En mi casa éramos 6 hermanos, imagínense. Mamá, ¿qué hay de comer? Y lo que hay. Y si no te gusta, y bueno, mañana comerás, pero era un poco así. Pero claro, pasa la diferencia es si es para la supervivencia o no, porque vos puedes obligar a alguien a hacer algo para su supervivencia. claro, eso está un poco, sí, después no sé si está grabada la conferencia, pero yo di una conferencia de liderazgo. Y el liderazgo, y una de las cosas del liderazgo que está ahí puesta en la conferencia, dice que el líder da órdenes claras y como hace que se cumplan u obliga a que se cumplan. No lo dice exactamente así, pero impone el cumplimiento. Ahora yo me imagino una persona que está dentro de una casa que se está incendiando y viene el bombero y no la quiere sacar y no quiere salir. El bombero tiene mucho más conocimiento y sabe que esa persona va a perder la vida si no se sale. No. O un bañero que tiene una persona que está aterrada y la tiene que sacar del agua y le pega un bife o le pega, lo desmaya y lo lleva. O sea, ¿está bueno que te hagan eso? No. Pero necesitó hacerlo porque no había otra manera, porque si no, de otra manera se hubiera muerto. Entonces, es,
es un poco relativo, ¿no? El bien, el mal, todo ese tipo de cosas. Pero sí, básicamente, una persona que está haciendo algo renuente y obligado es como una especie de remedio de esclavitud en mucho menor grado. Después, si eso es mucho más superviviente, menos superviviente, depende del caso. O sea, una persona que necesita tomar una medicina porque si no se muere, se lo vas a hacer. O sea, el médico va y se lo hace. Un chico que no quiere comer la sopa y qué sé yo, no sé, yo no soy padre, entonces no me quiero meter en eso. Sos padre de un perro. Soy padre de un perro, pero el perro mío come lo que le doy más todo lo que encuentra en la calle, nunca tuve esos problemas. Así que, pero creo que se entiende el concepto, después cada uno tiene su discernimiento, no es mi idea estar acá como es haciendo de cura diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y se entiende. Pero sí, si piensan en esto, si la esclavitud es un poco eso. Y fíjense que en la parte que yo había preparado un poquito de causa y efecto, lo voy a poner un poquito acá a ver si aparece el ejemplo. ¿Esto? Sí, hablaba un poco que a mí me llamó mucho la atención y lo hablé un poquito durante la conferencia en relación a los estudiantes. Y acá justamente decía esto, que he sacado del Congreso de la Capacidad. ¿Qué elemento es necesario para producir la esclavitud? El elemento necesario es la renuencia y el desconocimiento. Fíjense que esta definición de cómo se produce la esclavitud es súper importante porque si uno se da cuenta cuando uno está siendo afectado por su mente reactiva, tiene las dos cosas tiene renuencia, no quiere estar bajo ese dominio, y tiene desconocimiento, no sabe por qué está bajo ese dominio. O sea que en mayor o menor grado cualquier persona que no se saque toda su mente reactiva está siendo un poco esclavo, digámoslo sin ningún eufemismo. Y después, lo que les quería decir con respecto al tema de la educación, ya que lo puse de ejemplo, es esto de que los títulos, hoy la gente o el sistema educativo, no quiero poner en el alumnado la responsabilidad porque muchas veces no es así, están más interesados en obtener el título que en lo que se va a aprender. Y eso en los colegios pasa mucho, ahí sí que meto al alumnado. Yo cuando estaba en el colegio secundario, honestamente, lo que quería era recibirme, quería terminar con esa tortura, no entendía nada, no entendía las palabras, o sea, me parecía muy aburrido. Yo ya era deportista, me gustaba ir a hacer deporte y no tanto estudiar. Y entonces yo lo único que quería era llegar a ese título y decirle, papá, cumplí y me voy. Y hoy, si pudiera volver el tiempo atrás, aprovecharía eso mucho mejor, porque me gusta saber, me gusta conocer. Pero bueno, fíjense que analizado desde el punto de vista de propósito, barreras y libertades, cómo están muchos chicos yendo al colegio con un propósito equivocado. O sea, olvídense, ahí no hay felicidad, porque la barrera ya de por sí es gigante. O sea, estás haciendo algo con renuencia y sin saber exactamente por qué lo haces. En cierta forma sos un esclavo del sistema educativo. No estoy hablando de todos, no estoy hablando yo creo que hay muchos chicos que han aprovechado mejor el colegio que yo. Yo después de salir del colegio, cuando empecé a estudiar educación física y lo que me gustaba realmente era una persona muy comprometida con el estudio y me gustaba aprender, y lo mismo ahora que soy auditor, pero quiero decir que yo lo veo en los chicos que salen del colegio acá, que lo único que están esperando es que toque la campana para irse y que están esperando, deseando llegar al final del ciclo lectivo. De hecho, es tan marcadamente así que esta idea de que no puedan repetir más los cursos, que no repitan más los grados, es un poco una manera de hacer populismo con estos chicos de los políticos para que los voten, lo cual es una locura porque esos chicos no van a ser felices, esos chicos están fuera de propósito, esos chicos quieren barreras, pero barreras a su altura, y todos los seres espirituales, todos nosotros somos gigantes. Que estemos más o menos afectados por algún tipo de barreras no quiere decir que en origen no seamos gigantes. Entonces, toda nuestra actividad, ya sea educativa, de pareja o en cualquiera de nuestras dinámicas, tiene que estar orientada a sacar el gigante de las personas que tenemos al lado y nuestra propia gigantez, de alguna manera, sacando esas barreras, ¿no? Removiendo barreras. Poder decidir jugar ese juego. Y para ¿Cómo eso haces como un chico, por ejemplo, para que él decida ir a la escuela? Le puedes explicar el propósito, ¿no? sí, se le puede explicar el propósito, se le puede dar el gusto.
Porque nadie entiende. Además de todo, el sistema educativo un poco perdió la línea. Perdón, no quiero ser como acá crítico de eso, pero a mí me pasaba esto. Mi papá era ingeniero, sabía mucho de matemáticas. Y voy a hacer este ejemplo y ya cortamos porque estoy entrando en otro tema y ya creo que no sé, son las 9:30. Papá era ingeniero y nosotros hacíamos ecuaciones en el colegio de despejar la X. Ustedes las sabrán, las conocerán, eso de un lado del igual una X y una ecuación y del otro lado igual, y como eran ecuaciones equivalentes, sí, eh, despejábamos la X. Entonces papá nos explicaba y se sentaba conmigo y me explicaba y yo aprendía y decía, sí, papá, estoy listo, estoy preparado. Y después, cuando íbamos a cenar en la mesa, que nos sentábamos todos juntos, que era un lindo momento nuestro, papá nos decía, bueno chicos, una cosa que quiero que resuelvan, a ver quién la resuelve. Bueno, y nos decía, se los voy a decir porque me lo acuerdo de memoria, porque nos dijo tantas veces papá, no me acuerdo el resultado, pero me decía, se cruza un gavilán con una bandada de 100 palomas. Entonces el gavilán le dice, adiós bandada de 100 palomas. Y entonces el gavilán le contesta, no somos 100 gavilanes, nosotras, más otro tanto como nosotras, más la mitad de nosotras somos 100. Entonces papá nos preguntaba, ¿cómo lo resuelven? Nos había estado explicando toda la tarde cómo despejar una X. La X acá era el gavilán o las palomas o la cantidad de palomas. O sea, hoy yo lo sé hacer, pero papá no lo podía creer que nosotros aprendíamos la cosa y no lo podíamos llevar a un problema de la vida real. Y entonces ahí yo ya me daba cuenta que estábamos lejos, como que sí, yo quería saber que cuando un número está sumando de este lado del igual, del otro lado pasa restando y así sucesivamente. Ahora, cuando yo tenía que usar eso para razonar, y no es que me lo decía un año después, me explicaba todo cómo hacer la X, se sentaba a comer y me decía el cuento de los gavilanes, y digo, papá, ¿qué tiene que ver la X con los gavilanes? O sea, y papá me decía, yo no puedo creer, ustedes no saben pensar. Y en otra parte que habla ahí de causa y efecto, habla da un dato muy interesante que es de este congreso, que explica muy claramente eso. Los datos no son pensamiento, los datos es lo que uno usa para pensar. ¿Entienden? Entonces, eso es así. Yo sé que la gravedad hace que una manzana caiga a una velocidad. Bueno, yo agarro ese dato y puedo extrapolarlo y saber que otro objeto va a caer a esa velocidad. Pero no es que el dato de que la manzana cae a esa velocidad es un pensamiento, eso es un dato. Después está el corroborarlo. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con causa y efecto. O sea, cómo pienso. Uso los datos para pensar o repito como un loro que la X pasa de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Entonces yo no estoy siendo causativo en cuanto a ese conocimiento, no estoy yendo con el propósito de aprender, estoy simplemente buscando un título. Y no me quiero meter porque esta cinta realmente es descomunal, o sea, tiene datos súper valiosos, o sea, hay una pregunta que te dice, bueno, ¿qué es Dios? No es que dice que es Dios, porque nosotros no nos metemos con la religión, pero Dios sería una persona que es causa sobre todo y no es efecto de nada. Si se ponen a pensar, esa definición abarca a las capacidades del Dios que todos conocemos. Después algunos lo hacen más bueno, otros lo hacen más malo y qué sé yo. Dios te castigó, te hizo esto y le atribuimos acciones que por ahí no tienen tanto que ver con Dios, pero tiene que ver con eso. Y en el fondo, esto es lo que yo pienso, esto no es un dato de Ron, no está escrito en ningún lado, pero nosotros tenemos que tener un denominador común con Dios para poder entenderlo como principio. Y yo creo que ese denominador común es el ser espiritual que cada uno de nosotros somos y es ese ser gigante que cada uno tiene ahí y que tiene las barreras mentales sobre todo que tenemos la posibilidad hoy en día de poder removerlas, así que no aflojen con auditarse, entrenarse o hacer lo que esté a su alcance. Yo cuando volví del OT5 quería ir rápido al OT6 y 7 y realmente como que no, el trabajo y todo eso no me dejó y en un momento dije, pero pará, Pablo, si yo todavía no soy auditor y empecé a entrenarme por otro lado, pero siempre es en la dirección hacia el mismo lugar, aumentar las capacidades, que es lo mismo que aumentar las libertades. Bien. Hay una pregunta más. Sí, voy a hacer efecto de mi mujer. Después te tengo que en efecto.
Claro, ¿qué es el esclavo renuente? Pregunta una persona en el Facebook. Bueno, esclavo renuente no es la palabra que yo usé, yo dije efecto renuente. Efecto vendría a ser el efecto, y renuente es algo que no te gusta, algo que no te gustaría, que no querés. En el ejemplo que hoy puse de alguien que pega un tiro, que me puse yo de ejemplo como causa, y alguien que recibe el tiro, el que recibe el tiro está haciendo efecto renuente. A nadie le gusta que un pedazo de plomo le perfore el cuerpo y lo mate. Está haciendo efecto renuente de esa causa. Claro, porque no Siempre, quiere. claro, siempre que hay una causa hay un efecto, aunque el efecto sea la propia causa. Si yo, voy a hacer un dicho un poco ordinario nuestro argentino, pero si yo escupo para arriba y me cae, la escupida me cae a mí, yo soy efecto de mi propia causa. Pero siempre que hay un efecto, hay una causa, hay un efecto. Y ese es el juego en el que estamos todos inmersos. Ahora no es cuestión de estar peleándose contra los efectos o contra las causas. Es cuestión de tratar de estar cada vez más en causa y conocer los efectos de lo que uno es efecto, y tratar de sacarse esos efectos de los que uno no conoce y no le gustan. No es estar renuente, que es todo lo que viene de la mente reactiva responde Bien. a esa definición. Y acá Robert me dice Y el algo. poder de elección, ¿no? Es Bueno, fundamental. y el poder de elección. Y eso está, la libertad de elegir está por sobre todas las cosas. O sea, esto es algo también particular mío. Yo esto que les doy a ustedes como consejos porque lo aplico en mí y porque me gusta. Y desearía que todos lo hagan, pero está en ustedes la libertad de querer ser seres más libres o no. Y lo que tiene estos datos, que a mí en la primera vez que los leí y me siguen conmoviendo cada vez que los veo, es que los veo. O sea, no son datos que me tienen que venir a hacer otra explicación de cómo funciona. Yo me puedo poner ejemplos de dónde he tenido muchas barreras, dónde he tenido muchas libertades, dónde no he tenido propósito. ¿Entienden? Entonces creo que es algo que todos sabemos si nuestra vida está equilibrada, desequilibrada y en qué punto. Ahora, lo más aberrante son esos efectos de los que somos renuentes sin saberlo, porque nos vuelven esclavos y no sabemos, y ni siquiera sabemos que lo somos. ¿Entienden? Enfermedades psicosomáticas, ese tipo de cosas. ¿Qué dice Robert? Bueno, Sí, o la matemática. Después le voy a dar el resultado de las palomas de mi papá. Pero yo siempre me río porque yo me pongo de ejemplo a mí porque está mal hablar mal de los otros, pero entre hermanos se puede perdonar esto. Pero mis hermanos también lo miraban con la cara abierta, con la boca abierta, y todos íbamos al colegio y todos estudiábamos lo mismo, y nadie se entendía la relación entre el gavilán y las 100 palomas y despejar una X en una ecuación de despejar X. bien. No, Robert acá dice que le vino muy bien la conferencia, pues estaba pasando un momento económico muy malo que nos llevó a estar muy deprimidos, pero que está muy clara la conferencia. Sí, bueno, Robert, no sé en qué situación estás ahora con respecto a eso, ni tampoco es necesario que me lo cuentes acá por mensaje, pero sí te recomiendo, debe haber alguna conferencia por acá de las chicas de los problemas del trabajo, salí, da una vuelta, mirá cosas, lee cosas lindas. Y todos Siempre los cursos gratuitos son. hay cursos gratuitos online. ¿Querés pasar eso de Sí, las... Ahora la chiqui Carlita les pasa links de cursos gratuitos online que son súper poderosos. la gente no sabe cómo decir la chica. Ahora se Yo sé que enteraron. acá Carla Y también los números del ahorro. Pero siempre, esto sí es un consejo personal, siempre manténganse fluyendo a los que los hace más capaces y a los que los vuelven más libres, que es exactamente lo mismo. Si no tienen plata, no tienen tiempo para ir a la organización, hagan cursos gratuitos online, están ahí. Métanse en el canal de Scientology TV, ahí van a encontrar cosas muy lindas para ver que los van a subir de tono. Y siempre piensen, las barreras están en relación a nuestras capacidades. Si nuestras capacidades aumentan, las barreras van a ser más chiquitas. Y diríjanse siempre a mejorar sus capacidades. Y si mantienen el postulado de poder auditarse, aclararse, ser OTs, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no sabe qué es eso, porque hay mucha gente nueva, ¿eh? Bueno, perdón, estoy Pero hablando. sacarse como, Sí, cuando hablas de eso, hablas de sacarse como los miedos internos y las ideas negativas que uno puede tener, que los pueden estar frenando, las barreras exactamente. internas, ¿no? Eso es a través de la auditación. Y los nombres esos raros que yo acabo de dar son niveles que uno va logrando, pero es simplemente
como yo les decía, que soy auditor ahora especialista en problemas. Ese es un nivel. Después viene otro nivel que maneja otra cosa y así otra cosa, pero son nombres nomás técnicos. Pero la realidad es que lo único que estamos sacando es esa mente reactiva que nos manda mensajes que no queremos y nos vuelve efectos renuentes de cosas que no queremos. O sea, no queremos ser esclavos de un artefacto que todos tenemos ahí funcionando que nos manda mala onda. Claro, exacto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Todo por hoy? muchas gracias por escucharme. Estoy poniendo para los cursos gratuitos online para la gente de Instagram. La página es www.santology.org.mx/cursos. O pueden poner y ahí les aparece www.santology-buenosaires.org y ahí también les aparece. Que esa es la Orden de Buenos Aires, que acá se entrega todos los cursos y la habitación. Exactamente, pueden hacer cursos gratuitos, hay más de 20 cursos gratuitos y también, bueno, síganos en las redes Grupo Las Carlas, que somos nosotras, Instagram, Facebook y YouTube. Mañana la vamos a subir esta conferencia. Bueno, En el canal de YouTube Grupo Las Carlas va a estar esta conferencia, si la quieren volver a ver, si la quieren compartir con algún amigo que les haya interesado, la pueden compartir todo lo que ustedes quieran. Y sigan los chicos. No, 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 eso no, Pablo, me estás haciendo bien la computadora. bueno, Espera, espera. bueno, quería agradecer que le agrandé los chats porque quería leerlos. Ahí está, ahí está. Bueno, Para, dice, Leticia dice, se entiende. Hortensia dice, gracias Pablo por compartirnos estos datos útiles para vivir mejor. Marisa, muy buena conferencia, Pablo, muchas gracias, Carlos. Lili, excelente, me encantó, Pablito. Bueno, gracias, Lili. Silvia, gracias, estuvo muy bonito el webinar. Leticia dice, gracias al grupo Las Carlas. Bueno, de nada, gracias a todos por haber estado. Gracias Silvia, gracias Miguel, gracias Gustavo. Hay gente conectada, hubo como 80 personas conectadas Ah, en la bueno. conferencia. Bueno, me encantó verlas a todos, Lili. Te mando un Bien. beso grande que a vos te conozco. Y bueno, a mí me gustó mucho y la verdad es que gracias a ustedes pude volver a leer estos datos que la verdad es que tienen un alcance gigante. O sea, son como la piedra angular de un montón de cosas. Exacto, y si quieren tener más datos, te pueden contactar a también Pablo Sanguinetti, es el Instagram con una sola T, y ahí lo pueden contactar y le pueden preguntar, che, ¿cómo hago con mi novia? Y ahí Pablito les tira datos para jugar el juego de la vida con la novia, porque esto se aplica a todos los ámbitos, ¿no? A la vida, al trabajo, a la pareja, siempre hay barreras. Cuando no te ha gustado una chica o un chico y tenías la barrera de que estaba lejos o de que le gustaba otra, entonces ahí está el secreto de cómo sortear las barreras, siendo causa y también tomando decisiones y salir de juegos que uno no quiere estar. Eso para mí es uno de los datos, el poder de elección más interesante, de poder decidir jugar juegos que uno realmente quiere y no estar toda una vida acarreando juegos que uno no quiere. Así que bueno, ahí está el poder de decisión. Y para eso, chicos, para tomar buenas decisiones hay que limpiarse de la mente esta reactiva, la monstruosa. Y para eso están las organizaciones, están las misiones, están los grupos que entregan la habitación para limpiarse de ideas negativas que nos pueden estar agarrando. Por eso los recomendamos, contáctenos y nosotros los podemos ayudar a encontrar más libertad dentro de este juego de la vida. El juego de ser feliz, pone Leticia. Sí, bueno, muchas Exacto. gracias a ustedes por estar ahí, por escucharme y por nada, compartir todo esto. Siempre es lindo empujarnos entre todos. Bueno, bella pareja, nos dicen. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Torte, gracias a todos. Un beso, nos vemos el viernes que viene con la invitada Patricia Ripeta y Carlita va a seguir en el Caribe tomándose unas vacaciones. Vuelvo a Está acá decirles, en Buenos Aires, pero bueno, estamos invitando personas. no se pierdan el del próximo Sí. viernes porque va a hablar de engloba todo, pero no sé si es todo, porque no soy especialista del autismo. Y si no es porque les puede servir a ustedes en particular, porque conocen a alguien, seguro van a conocer a alguien al que le puede cambiar la vida. Es como algo que es como casi una epidemia. Ahora hay mucho más que antes, no entiendo bien por Sí, qué. autismo, todas esas, cuando los niños, ahora se le dice
el déficit de atención, el TDAH, no sé. bueno, todo eso que están etiquetando a niños con un montón de enfermedades mentales. Bueno, el viernes que viene vamos a tener la voz de una especialista, de una médica que trata la mente, el cuerpo y el espíritu en conjunto. Exacto. Así que no se la pierdan. Y si bien todos los trastornos están dentro de lo que hablamos hoy, hay barreras que no se pueden manejar, hay libertades, la médica nos va a hablar realmente de la parte médica que nos va a ayudar, y ella es una persona que sabe mucho, mucho de Scientology, así que va a enfocarlo desde los dos ángulos y me parece que no va a tener pierde, va a estar increíble. Una grosa, en definitiva. No, Así que grosísimo. una grosa va a estar el viernes que viene. Un beso, buen fin de semana. Nos vemos, compartan esta conferencia y síganos, Grupo Las Carlas, Instagram, Facebook y YouTube. Los dejamos con música a los de Zoom. Chau, chau, chau. Chao. Gracias. Chau, Facebook. Chau, chau. No sé si podré sanarme